Hola, soy J. Torres, tu socio matemático. Hoy os traigo un vídeo que tiene 3 partes, pero que es muy interesante. Por un lado, vamos a hacer el análisis de una factura del mercado regulado a petición de un suscriptor que, pues dice que estas facturas son complicadas y que son difíciles de entender. Esa será la primera parte, analizar la factura. La segunda parte va a ser cómo se puede ver lo que realmente nos tendría que cobrar la compañía comercializadora del mercado regulado con el comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, para que, si vuestra factura no la entendéis o no sabéis si os han aplicado la tarifa correcta o no, compararla con una página que es oficial, que es lo que realmente tienen que cobrar todas las comercializadoras del mercado regulado, las que están, digamos, acreditadas. Y la tercera parte de este vídeo va a ser como yo hago un comparativo de tarifas todos los meses, y en ese comparativo está el mercado regulado. Vamos a comparar esta factura con lo que nos saldría si hubiéramos hecho la simulación en la hoja Excel que yo os muestro actualizada todos los meses. Lo vamos a comparar con la última, evidentemente, que corresponde más o menos con las fechas de esta factura. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues bien, no os quiero entretener más y vamos a empezar. Aquí tenemos en la pantalla la factura, bueno, la primera parte de la factura. La factura tiene varias hojas, como veis, las voy a recorrer aquí de arriba abajo, y yo lo que he hecho ha sido aquí hacer una serie de anotaciones, ¿veis? Y las vamos a ir explicando poco a poco. En primer lugar, aquí debéis seguirme con el ratón, porque yo haré algunas anotaciones por aquí, pero la mayoría ya las tengo hechas. El periodo de consumo, 12 de diciembre de 2023 a 10 de enero de 2024. Por eso digo en el título de este vídeo que esta factura es muy interesante porque tiene 2 tramos y hay que analizar porque cada tramo tiene un precio diferente. Entonces, como veis aquí, de 12 de diciembre a 10 de enero, 19 días del mes de diciembre y 10 días del mes de enero. Seguidme por favor con el ratón, que si no os podéis perder. Bien, luego aquí tenemos un poco más abajo, lo veis aquí, este recuadro que yo he hecho en azul, que dice con esta flecha en rojo, simplemente que veáis cuál es la comercializadora de último recurso, que en este caso es Cura Energía, que pertenece a Iberdrola. Vale. Pero todas las comercializadoras del mercado regulado tienen que cobrar lo mismo, exactamente igual, y basado en pues lo que diga la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que por eso la podéis comparar. Bien, un poco más abajo, como veis, otro recuadro, el resumen de la factura. Veis que yo lo que he hecho aquí ha sido remarcar estos 2 apartados, potencia contratada y energía consumida, en este recuadro rectángulo rojo, porque todo lo demás, esto es lo que realmente vais a ver en mi hoja Excel, porque todo lo demás ya no forma parte ni de la potencia contratada, no forma parte ni del precio fijo ni de la energía consumida. Incrementan el precio de la factura porque esta factura, la potencia contratada, como veis, y la energía consumida, si seguís en esta flecha, es 14,91 estas 2 cantidades, eso es neto, y luego hay que sumar la financiación del bono social, el impuesto a la electricidad, el alquiler del contador y el IVA. Y entonces eso da lugar de 14,91 a 19,51. Bien, entonces, como veis, la potencia y la energía son 14,91 y todo lo demás, cosas que no tienen nada que ver ni con la energía ni con lo que nos cobran por la potencia. Bueno, aquí están los datos del contrato. Como veis, este usuario tiene una potencia contratada 2,4 kilovatios en punta y 3,3 kilovatios en valle. Que eso ya hice unos cuantos vídeos donde lo explicaba, que el hecho de que en el fijo haya 2 periodos, el punta, que es de 8 de la mañana a 12 de la noche, y el valle de 12 de la noche a 8 de la mañana, significa que vosotros podéis contratar una potencia en un periodo o otra potencia en otro periodo. ¿Por qué? Sencillamente porque el periodo punta, la potencia que contratéis en el periodo punta, es mucho más caro lo que os cobran en el fijo que la potencia que contratéis en el periodo valle. Evidentemente nos tenemos que someter a unas condiciones, a unos hábitos diferentes. Si la potencia contratada es pequeña en el periodo punta y más grande en el periodo valle, pues en el periodo punta no tenemos que poner muchos aparatos simultáneamente para no rebasar esta potencia y utilizar luego por la noche de 12 de la noche a 8 de la mañana
aquellos equipos de mayor consumo. Vamos a ir avanzando. Aquí yo lo que quiero también es que veáis que las facturas nos dan mucha información. Lo que pasa es que muchas veces no nos entretenemos a leerla. Este recuadro rojo que tenemos aquí dice: consumo medio diario que ha tenido usted ha sido de 0,67 euros al día. En este periodo, en el último periodo, en esta factura. El consumo medio diario en los últimos 14 meses, o sea, en más de un año y 2 meses, 0,86 euros. Y el consumo acumulado en el último año, 1.339 kilovatios hora. ¿Esta información para qué nos sirve? Pues nos sirve sencillamente para saber lo que consumimos al año y también para saber que si nosotros queremos poner energía solar fotovoltaica o cualquier otra cosa, pues que sepamos lo que consumimos al año. No tengamos que sacar todas las facturas del último año e ir sumando mes por mes lo que hemos consumido. Ya te lo dan todas las facturas, te dicen lo que has consumido en el último año. Y en este caso, 1.339 kilovatios hora. Bien. Luego, fijaos, esto también es muy interesante. Las potencias máximas demandadas en el último año han sido 2,73 kilovatios en punta, en P1 punta, y 3,06 en valle. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, te da una información de que si ha sido 2,73 y tú tienes, me voy un poquito hacia arriba, contratado 2,4, pues has estado muy bien. Te has pasado del 2,4 en algún momento, pero pocas veces. ¿Esto para qué nos ayuda? Para ver si tenemos que poner más potencia en punta o menos. Porque imaginar que aquí dijera la potencia máxima demandada en el último año ha sido de 1,7. Pues bueno, pues baja la potencia punta. La bajas a 2, en lugar de tenerla 2,4, la bajas a 2. Bien. Y lo mismo en valle. En valle a lo mejor no tenéis que tener tanta potencia o necesitáis tener más. Pues como el término de potencia, el fijo en valle es muy barato, bueno, pues vosotros podéis, digo el término de potencia, ojo, por favor, no confundáis con la energía, pues podéis poner más potencia. Aquí es cierto que dice que ha sido 3,06 y tiene contratado este consumidor 3,3, con lo cual, bueno, pues no tiene por qué poner más potencia. La podría bajar, pero yo no la bajaría porque en el periodo valle la potencia es muy barata, muy barata. Digo la potencia, por favor. Y ahora aprovecho para explicaros algo que ya expliqué también en un vídeo y es el tema de la potencia y la energía. Bueno, según el sistema internacional, la potencia, es decir, la capacidad que tiene nuestra instalación en un momento determinado para brindarnos energía, se mide en kilovatios. ¿Veis que siempre que hablamos de potencia decimos kilovatios? ¿Qué quiere eso decir? Que si yo tengo la potencia contratada 2,4, vuelvo aquí arriba un momentito, 2,4, bueno, pues eso significa que yo puedo instalar equipos cuyas potencias sumen hasta 2,4. Porque si pongo equipos que sumen las potencias más de 2,4, bueno, pues el diferencial se puede disparar. El diferencial no, el aparato, el limitador de la potencia, así es como se llama, limitador de la potencia. Y por otro lado, la energía, es decir, la electricidad que a nosotros nos entra, se mide en kilovatios hora. Entonces, no confundir, kilovatios hora es energía y kilovatios es potencia. Y aquí yo, ¿qué es lo que he resaltado? Los peajes retribuyen las redes del transporte y la distribución. Es decir, nosotros, eso también hice un vídeo explicando todo esto. Cuando dice peajes, bueno, pues el peaje significa que en la energía que nos cobra va incluido el pago que hay que hacerle a quién, a las entidades que tienen las redes y a las entidades que la distribuyen por ahí. Lo mismo que pagamos cuando compramos una fruta, un pescado o lo que sea, va incorporado en el precio. ¿Qué va? La generación, que es la producción, lo que ha costado ese producto, en nuestro caso es lo que ha costado fabricar la electricidad, que se fabrica, se genera, pero también en ese producto que tú compras en el supermercado estás pagando no solamente a los agricultores, es decir, al que la ha producido, sino al que la ha almacenado y al que la ha distribuido el transporte. Y luego también estás pagando, me diré, bueno, y luego están los intermediarios, perfecto, el intermediario que se lleva una cantidad. Pues aquí el intermediario, ¿cuál es? La OMIE, ese es el intermediario.
Esto es lo que tenemos aquí, el coste de la energía en el mercado y luego la distribución, es decir, al transportista, el que la lleva, que son las redes, y luego el que el intermediario, ya está, por llamarle de alguna manera. El operador del mercado eléctrico es el intermediario, que es el que lo gestiona el precio. Bien. Bueno, y luego dice aquí, los cargos incluyen fundamentalmente la retribución a las renovables, cogeneración y residuos, las anualidades del déficit y el sobrecoste de la generación en TNP, territorios no peninsulares. Todo eso lo pagamos y estamos pagando, por un lado, hay que retribuir a las renovables, las que han montado equipos renovables y que han hecho una inversión, pues eso lo pagamos nosotros en nuestra factura poquito a poquito. Luego, los residuos que hay que los residuos que generan los generadores de energía, esos residuos hay que pagarlos. Y luego aquí lo del déficit es muy gracioso porque durante una serie de años hubo déficit, es decir, la energía tenía un precio y el Estado decidía que limitaba el precio de la electricidad y los fabricantes decían que estaban vendiendo por debajo de su coste y ahí se generó un déficit. Bueno, pues ese déficit que se generó lo estamos pagando entre todos en nuestra factura poquito a poquito. Bien, y bueno, también dice que el sobrecoste de la generación de territorios no peninsulares, es decir, en Baleares y en Canarias, llevar la energía o generarla es más caro, pues esa diferencia la pagamos también entre todos. Sí, por aquello de la solidaridad, que bueno, tendríamos que hablar mucho de ese tema. Bueno, vamos allá. Ahora, aquí tenemos otra información. Fijaos que yo os he dicho que esto estaba en dos tramos. Como hay un tramo en diciembre de 19 días y otro tramo en enero que son 10 días, bueno, pues aquí te dicen lo que has consumido, lo que ha consumido este consumidor en punta en el periodo de diciembre, veis aquí de 12 del 12 del 23 al 31 del 12, en los 19 días de diciembre, ha consumido 10 kilovatios hora. Muy poco. Luego, en punta también ha consumido 5 kilovatios hora. En llano, 12 kilovatios hora en el mes de diciembre, en los 19 días de diciembre, y 8 kilovatios hora en los 10 días de enero. Aquí están. Total, 20 kilovatios. 20 kilovatios en llano. Y en valle, en diciembre, 22 kilovatios hora y en enero, 6 kilovatios hora. ¿Me vais siguiendo aquí con el ratón? Voy para acá, para acá y para allá. Bueno, pues todo esto lo sumamos y vemos que en punta, diciembre y enero han sido 15 kilovatios. En llano, en diciembre y enero han sido 20 kilovatios hora, 12 más 8. Y en valle, 22 más 6, 28 kilovatios. Total, en ese periodo, desde los meses de diciembre y los meses de enero, el consumo de este consumidor ha sido 63 kilovatios hora. Eso es la energía que ha consumido. Energía. Bien. Vamos ahora hacia abajo. Y aquí, bueno, esto lo voy a poner un poquito más pequeñito, pero luego lo voy a aumentar para que lo veáis. Claro, veis, aquí ahora hay desglose de la factura. Este desglose de la factura, como veis, tiene todos estos números. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Pues lo voy a aumentar un poquito. Ahí. Para empezar, dice aquí, facturación por potencia contratada, es decir, término fijo, consumas o no consumas energía, por el derecho que tienes o sea, por la posibilidad que tú tienes de consumir energía con esa potencia que tú has fijado. Eso es el término fijo. Consumas kilovatios o no consumas kilovatios, da igual. Y aquí también, claro, tenemos la distinción en punta y en valle. El periodo de diciembre, fijaos aquí, esta flecha roja, del 12 del 23 al 31 del 12, es decir, en esos 19 días de diciembre, que lo pone aquí 19 días, por punta 2,4 kilovatios, dice 0,061183 euros, kilovatio y día. Vale, pues 19 por esto, 2,79. En valle, 19 días, al precio de 0,003143, como veis, mucho más barato en valle.
mucho más barato la potencia en valle que en punta, por eso conviene tener potencia en valle más que en punta. 0,20 pagado, fíjate, por mucha más potencia, 3,3 kilovatios, muchísimo menos dinero, de 2,79 en punta a 0,20 en valle. ¿De acuerdo? Bien. Y esto dice aquí, importe por peajes, transporte y distribución. Peaje, transporte y distribución. En el siguiente apartado, en esta otra flecha, importe por peajes, transporte, distribución y potencia, pero ya en enero del 31 del 12, es decir, lo mismo que ha hecho aquí en este apartado, lo hace aquí, pero arriba en diciembre y abajo en enero, porque ha habido dos tramos y son dos precios diferentes en diciembre y en enero. Hemos cambiado de mes, pero es que hemos cambiado de año. Si no hubiéramos cambiado de año, el precio sería el mismo seguramente. Bueno, pues 2,4 kilovatios hora, 10 días 0,06120, ¿veis? Aquí arriba el 0,061183 y aquí 0,061207, es decir, un poquito más caro, ojo, el peaje, que la energía viene después. 1,47 es lo que da esto, ahora 3,3 kilovatios hora por 10 días, a este precio por día, pues 0,07, ¿vale? Y estas dos cosas que hemos visto son peajes de transporte y distribución. En un periodo, en un tramo, diciembre, y en otro tramo, en enero. Bueno, aquí veis que está por día, ¿eh? Ojo, y sin embargo, cuando veamos ahora la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y cuando veamos mi hoja Excel, veréis que está por año. Pero bueno, pues el año lo divides entre 365 días y te sale el precio por día. Que, bueno, pues esta compañía, esta comercializadora, pues lo hace así, como ha sido 10 días, ¿cómo lo hace? Pues multiplicándote por los 10 días. Por el precio, perdón, multiplicando cada día por el precio del precio en euros de cada kilovatio y cada día. Que es, como digo, dividiendo lo que hay que pagar al año entre 365 días. Y eso te sale por día y por kilovatio. Estas dos cantidades, como digo, no lo voy a marcar aquí, esto solamente peajes, transporte y distribución, peajes. Estos dos son los peajes. Y ya hemos visto ahí arriba lo que eran los peajes, que pagar a la distribuidora de las redes. Bien. Y al transporte y distribución. Pues nos venimos aquí un poco más abajo. Dice, importe por cargos. Ya habéis visto también, hemos visto ahí arriba lo que significaban los cargos. Esos apartaditos que no tiene que ver con el transporte y la distribución. Si no os recordáis, los cargos, aquí lo ponía, retribución, las renovables, cogeneración, anualidades del déficit, sobrecoste y la generación a los territorios no peninsulares. Vale. Bueno, pues aquí, por cargos, aquí no distinguen los dos tramos, sino que dicen, por punta 2,4 por 29 días, ya no pone 19 por un lado y 10 por otro, porque es el mismo precio, 0,00816, 0,57. Y en Valle, un precio mucho más barato todavía, 29 días por 3,3, 0,05. Y esos son los cargos, este rectángulo verde. Y ahora, margen de comercialización. Bueno, pues evidentemente esta comercializadora tiene que tener un beneficio, un pequeño margen. Pues ojo, pequeño margen por kilovatio. Luego el margen a nivel de los miles y miles de usuarios que tienen, pues es un poco más. Margen de comercialización, dice 2,4 kilovatios por 29 días a 0,008505 euros kilovatio día. 0,59, ese es el margen de comercialización. Bueno, pues fijaos que aquí lo que tenemos son, como hemos visto, 4 apartados, 0,59. Aquí más arriba, 0,57,005, 1,47,007, 2,79, 0,20, todo esto sumado, veis que he puesto aquí una línea roja y tiramos hacia arriba, es lo que da 5,74. Eso es lo que en esta factura se ha pagado por el término fijo. Es la suma de esas cantidades. Y ahora, vamos al término variable. Bien, en el término variable, no, vamos a poner aquí, así. En el término variable también hay peajes.
Peajes de transporte y distribución de la energía. Bueno, pues lo mismo, periodo de diciembre, 12 del 12 al 31 del 12, en punta, ¿qué hemos pagado por la energía? Una cosa es la generación de la energía, lo que cuesta generarla, y otra cosa es los peajes que hay que pagar, que eso se pagan en el fijo y en el variable. En punta, 10 kilovatios hora que hemos consumido en ese periodo, eso lo tenemos ahí arriba, ya lo hemos visto, ¿verdad? A 0,02, 0,29. En llano, 12 kilovatios hora, 0,24. En valle, 22 kilovatios hora, 0,02. Ojo, peajes, solo peajes. En el mes de enero, del 31 del 12, si me vais siguiendo, 31 del 12 al 10 del 1. En punta, 5 kilovatios hora a este precio, 0,17. En llano, 8 kilovatios hora a este precio, el peaje en ese periodo, 0,15. Y en valle, 6 kilovatios hora a este precio, nada, 0, porque 0,000 tanto 0, pues sale 0. Salía 0,0000. Han despreciado los decimales. Y ahora, por cargos, lo mismo que en el fijo, peajes y cargos. Y lo mismo que en el fijo. Dos peajes distintos, diciembre, que es esto que tengo aquí. Esto es diciembre. Peajes en diciembre, peajes en enero. Y aquí tenemos la suma de diciembre es esto, esas tres cantidades. Y los peajes de enero son estos. Bien. Y ahora, por cargos. Aquí también tenemos esos dos tramos. En diciembre sería esto que estoy marcando aquí, punta 0,04, bueno, 10 kilovatios, 12 kilovatios, 22 kilovatios, que es lo mismo que hemos visto aquí, para los cargos en diciembre, y las mismas cifras de consumo en enero, 5 kilovatios, 8 kilovatios, 5 kilovatios hora, 8 kilovatios hora, 6 kilovatios hora. Y aquí tenemos los peajes y los cargos. ¿Qué he hecho yo para que no os confundáis? Pues he sumado, vamos, he sumado, sí, lo he sumado. ¿Veis que todo esto lo voy a marcar aquí de nuevo para que lo veáis? Todo esto de aquí son peajes y cargos, todo eso. Pues todo eso sumado, los peajes y cargos es 1,77. 1,77. Aquí he cometido un pequeño error porque este recuadro azul que hay aquí debería estar hasta aquí arriba, porque estos son peajes de cargo. La suma de todo esto, 1,77. Vale. Después de los peajes y los cargos, el coste de la energía. Fijaos, ¿ves? Esto es lo que realmente vale la energía. Todos los kilovatios que hemos consumido, que han sido los 63, esto es lo que ha costado. Aquí no pone el precio. No lo pone, ¿veis? Ahora veremos lo que ha sido. 7,40. Pues bien, pues lo que ha costado la energía 7,40 más la suma de todos los peajes y cargos que hay aquí son los 9,17 que tenemos aquí. El 9,17 lo que ha costado la energía más los peajes y cargos que hemos pagado por esa energía. Bueno. Y luego, aquí ya lo vimos en el resumen, la facturación por financiación del bono social. Hay también dos apartados. Este sería en diciembre, esto que estoy aquí con el ratón, el 1,31 corresponde al mes de diciembre, pues tenía un precio la financiación del bono social, y en enero tiene otro precio. No ponen aquí el precio, pero bueno, la suma es esto, el 1,31, el 0,34. Lo del bono social pues es muy divertido. Eso significa que el dinero que se reduce o el dinero que se le abona a todas aquellas personas que les cuesta la energía menos o que le hacen un descuento porque tienen necesidades, y le han concedido pues un descuento o un menor valor de la energía que le llaman bono social, pues lo pagamos entre todos. Ya está, no lo paga el Estado. ¿Para qué lo va a pagar el Estado si estamos nosotros para pagarlo mejor, no? Muy divertidos. Y bien, bueno, luego viene aquí este apartadito que dice subtotal por potencia y por energía. Aquí ha sumado todo. La potencia más la energía significa este 16,50, no lo he marcado, es estos 5,74 y estos 9,17 aquí abajo,
más el bono social. Esto es los 16,56, ¿de acuerdo? Va. Bueno, y ahora hay que añadir el impuesto a la electricidad, 2,5%, y el alquiler del contador, que cobran por día, 29 días, a ese precio 0,026, 0,77. Y entonces a los 16,56 le sumamos estas dos cantidades que acabamos de ver, el impuesto y el alquiler del contador, 0,77 y el 17,74. ¿Veis? Y ya está todo. Pues a eso le hacemos el 10% a los 17,74, el 10% del IVA, que es 1,77, y nos da el total de la factura 19,51. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que yo he dado en llamar el análisis de la factura. Nada más. Me he extendido mucho, pero lo quería explicar bien para aquellas personas que no hayan visto vídeos donde explicaba todas estas cosas. Y lo vamos a dejar aquí porque vamos a dejar aquí esta pantalla porque después ya os voy a explicar esto. Pero de momento, hasta aquí el análisis de la factura. Bueno, ahora con estos datos que tenemos de nuestra factura, que es el periodo de consumo, cuando empieza, cuando termina, del 12 de diciembre al 10 de enero, la potencia que tenemos contratada en Punta y en Valle y los consumos que hemos tenido en Punta, Llano y Valle. Con esos datos y alguno más, que ahora os diré cuáles son, ahora lo veréis, vamos a empezar, vamos a hacer una simulación a ver qué nos diría la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de lo que nos deben cobrar cualquier comercializadora de referencia con esos datos. Bien, vamos a escribir aquí Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, CNMC. Veis que aquí aparece, si me seguís con el ratón, la página web de la comisión, pero nosotros queremos ir al comparador. A ver, si entramos aquí, luego podemos ir desde aquí al comparador, pero tardamos más. Nos vamos directamente aquí. Veis que dice comparador de la CNMC, comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Entramos en él y aquí tenemos estas pestañas: comparador, factura, mecanismo de ajuste, precio PVPC, entiende tu factura. Esto ya lo expliqué en su momento en un vídeo y si alguien necesita alguna aclaración, con mucho gusto se la hago. Os la hago. Nos vamos a esta pestaña, factura luz. Y fijaos, aquí tenemos, dice, contador tradicional o inteligente. Vamos a entrar con el tradicional, porque si aquí le diéramos a la opción inteligente, tendríamos que darle todos los datos que nos hubiéramos descargado de ese contador inteligente, que eso lo tenemos que descargar de la propia comercializadora. Y eso ni lo tenemos, ni yo sé si este usuario tiene contador inteligente o no, pero aunque lo tuviera, es que yo no tengo esos datos. Pues vamos a empezar. En el contador tradicional tenemos que en primer lugar rellenar todo esto que tenemos aquí. La fecha de facturación. Bueno, hemos dicho que nosotros empezamos en diciembre, el 12 de diciembre, nos venimos aquí al 12, ¿veis? Y ahora nos venimos a el 10 de enero, al 10 de enero, que lo tenemos aquí. Bien, bueno, pues este dato ya lo tenemos. Código postal, aquí dar un código postal de nuestra península. Básicamente, por si hiciéramos el comparador en lugar de sacar la factura, porque en cada provincia, en cada zona, hay unas compañías que operan y otras que no operan, por lo tanto, del mercado libre me refiero. Vamos a escribir aquí un código 01000. Después nos va a pedir el consumo. El consumo, que ya lo conocemos, hemos dicho en Punta 15, en Llano son 20, en Valle son 28, de potencia hemos dicho 2,4 en Punta y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que ponemos aquí en Punta 2,4, automáticamente en Valle nos pone el mismo, salvo que nosotros lo modifiquemos, si no nos hubiera puesto 2,4. Bueno, pues aquí tenemos que poner 3,3. Vale. ¿Soy beneficiario del bono social? No. Si fuéramos beneficiarios, la persona que
está haciendo esta comprobación, pues tendría que decir que sí. Contador monofásico, sí. Y de acuerdo, pues a partir de ahí continuar. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos ya todos los datos que nosotros hemos puesto, están aquí. ¿Veis? Contador tradicional, potencia punta, el periodo de facturación, el código postal, consumos, consumo total 63 kilovatios hora, ya lo he puesto aquí. Punta 15, llano 20, en valle 28 y tipo de contador monofásico. Y aquí lo que tenemos es un resumen de la factura, ¿lo veis? Resumen de la factura. El resumen de la factura tiene aquí término fijo 5,75, término variable 8,73, la financiación del bono social 1,65, el impuesto eléctrico 0,40, equipo de medida 0,78 y el IVA. Bien. Y el total de la factura 19,04. ¿Veis? 19,04. Todavía no quiero hablaros de la comparativa porque eso lo haremos después. Ya vemos lo que nos da aquí el comparador. Y un poquito más abajo, al final de estos datos, que es un resumen, lo veis aquí, resumen de la facturación hasta aquí, y más abajo dice ampliar datos. Bueno, pues vamos a darle a esta opción ampliar datos. ¿Y aquí qué es lo que viene? Bueno, pues ya viene un poco, bueno, un poco no, un mucho, el desglose de esa factura, de cómo se ha llegado a esa cantidad. Bien, entonces dice, término fijo, fijaos, 5,75, importe peajes, en punta dice aquí, 2,4, estamos en el término fijo, 25,38 aquí pone al año, 25,38 euros kilovatio año, y lo multiplica por 19. Y lo divide entre 365 días, sería todo este importe dividido entre 365 multiplicado por 19, nos da lo que hay que pagar en esos 19 días. En punta, como veis, vuelve a aparecer punta. ¿Por qué? Porque hay 19 días, que estos son los de diciembre, debéis seguirme con el ratón. Y el punta de enero son 10 días, aquí que tiene pues, un precio muy parecido, pero es diferente, 25,39, prácticamente lo mismo que el de diciembre. Pero bueno, para hacerlo totalmente exacto, como lo hace este comparador. Dice, fijaos aquí, cosa más curiosa, 10 días. Y dice, divide entre 366 días. ¿Por qué? Pues porque este año, el 24, pues es un año bisiesto y tiene un día más. Ahora, en Valle, los 19 días a un precio 3,3 kilovatios por el 1,34, que esto es el año, entre 365 y por 19, 0,23. En Valle, voy un poco deprisa porque esto es lo mismo que en la factura, nada más que ya lo que dice la comisión, luego comprobaremos lo que sale al final y lo compararemos. En Valle, pues 10 días, aquí lo tenemos. A ver, en Valle 10 días de enero y 19 días de diciembre. Todo está aquí. Este resumen acá. ¿Lo veis? El fijo. Y dice aquí, margen de comercialización del fijo 2,4 por 3,113 euros kilovatio año. Euros kilovatio año. ¿De acuerdo? Entonces divide entre 365 y multiplica por 19. Y luego lo repite otra vez el 2,4 por 3,113, no ha variado, el margen de la comercialización no ha variado de diciembre del año pasado a enero de este año, y multiplica por 10 días y eso es 0,59. Con lo cual aquí tenemos esta cantidad que es 0,59 sumado a todo esto que hemos visto aquí, todo esto más el 0,59, estas dos cantidades es lo que nos dan el 5,75. ¿Vale? Bueno, vamos hacia abajo. Ahora, término variable, dice 8,73. Igual aquí hace el desglose. Esto ya es precio de la energía. En punta, dice aquí 10 kilovatios hora. 10 kilovatios hora en la punta de diciembre a 0,07, bueno, no voy a leer todas estas cifras, al precio 0,73. Al precio, ojo, al precio que ha estado en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, la energía eléctrica, que como sabéis,
Todos los días es diferente, cada hora es diferente. Pues aquí sacar una media, claro. Luego, en punta de enero son 5 kilovatios hora, 0,38. En llano de diciembre, 14 kilovatios hora, 0,40 euros. En llano de enero, 6 kilovatios hora, 0,17. Voy aquí con el ratoncito. En Valle, 19 kilovatios hora en diciembre, 0,06. En Valle, a ver si lo digo. En Valle, 9 kilovatios hora, 0,02. Pero esto, ojo, porque esto es importe por peajes, transporte, distribución y cargos. Es decir, que aquí no lo discrimina tanto, no lo desglosa tanto como en la factura que hemos visto antes, que está por un lado los peajes, transporte y distribución, por otro lado los cargos. Entonces, la suma de estas cantidades que han aparecido aquí como consecuencia de esas multiplicaciones, de esos consumos, los peajes y los cargos se pagan también en función del consumo, pues el 1,76 que tenemos aquí arriba. La suma de todo esto es 1,76. Bien. Y ahora dice coste de la energía. Pone 6,97. Y aquí sí que aclara el coste de energía, que el total ha sido 63 kilovatios hora a 0,110635 el kilovatio hora, 6,97. ¿Lo veis aquí? Coste de la energía, 6,97. ¿De acuerdo? Solo el precio de la energía, lo que ocurre es que nosotros, veis aquí, esto, coste de la energía, a este precio, a 0,11, pero a esto hay que sumarle, veis aquí, este 6,97, lo voy a marcar en azul aquí, más este 1,76 que hay aquí, la suma de esas cantidades es el 8,73, ¿de acuerdo? Vale. Y el precio este que veis aquí, el 0,11, es el 0,11 euros kilovatio hora, solo la energía. Luego, evidentemente, a nosotros nos sale más caro. Fijaos que de 6,97 ha pasado a 8,73 porque hay que sumarle los peajes y los cargos, con lo cual el kilovatio hora ha sido más caro. Lo vemos aquí un poquito más bajo. Ahora dice, los precios medios. Esto es interesante que lo entendáis y que lo veáis. Los precios medios del término variable por periodo, incluyendo los peajes, es decir, aquí nos ha dado arriba la energía, después le han sumado los peajes y todo eso nos ha salido, a ver, voy a ir un poco para atrás porque si no os voy a liar. Mirad, veis aquí el 8,73, la energía más los peajes, pues aquí lo que te hace es este desglose y dice los precios medios de la energía por periodo, punta, llano y valle, incluyendo los peajes y transportes, que lo dice aquí, ha sido en punta 0,19, en llano 0,14 y en valle 0,10. Cuando aquí arriba nos decían que la energía realmente ha costado pura y dura 0,11. Pero al incorporarle los peajes, pues salen estas cifras. Y luego, aquí esto también es muy interesante porque dice el precio medio de la energía, o sea, del término variable, incluyendo peajes, transporte y distribución, ha sido de 0,1385, lo que significa que aquí arriba nos ha dado el precio medio de cada periodo, punta, llano y valle, pero el precio medio global es este, 0,13, aquí lo veis, 0,1388, ¿vale? Bien, como veis, da bastante información. Y a partir de aquí ya, ¿qué es lo que vamos? Bueno, dice aquí, los consumos mostrados en la factura de tu comercializador puede diferir en más o menos 1 kilovatio hora respecto a los consumos resultados de esta simulación. Esa diferencia puede producirse por el ajuste del cálculo, según lo establecido en la resolución 026/2015. Pero fijaos que habla de más o menos 1 kilovatio hora, arriba o abajo. Después tenemos aquí la financiación del bono social, como ya vimos en la factura, con también en sus dos periodos, 19 días de diciembre, 1,31 hemos pagado por el bono social, pagaríamos por el bono social, y en el mes de enero 0,34, el de estos 10 días. Y eso es esto es el 1,65
estas dos cantidades, 1,31 y 0,34. A continuación, el impuesto eléctrico, 2,5%, que son el 0,40 que hay aquí. Luego, el equipo de medida, el 0,78. Y a continuación dice, el IVA dice que es 1,73. ¿Por qué? Porque la suma de todas esas cantidades ya hemos visto que era 17,31. Pues el 10% de 17,31 es 1,73. ¿Vale? Y este 17,31 dice que es la suma de todo eso, el 5,75 del fijo, la energía, el bono social, etcétera, etcétera, el contador y el 2,5% del impuesto eléctrico. Bien. Bueno, pues aquí hemos llegado al 19,04, que es lo que hemos visto antes. ¿Veis? Esto. Bueno, pues ahora aquí ya hemos terminado con la simulación dentro del comparador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y ahora lo último que vamos a hacer va a ser echarle un vistazo a la hoja Excel que yo he presentado en el último comparativo de tarifas eléctricas del mes de enero, que es el 48, creo que es. Bueno, le podéis echar un vistazo y vamos a ver qué hubiera ocurrido si nosotros no hubiéramos mirado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y hubiéramos querido hacer una simulación o averiguar cuánto nos habrían facturado con unos consumos concretos. Bueno, pues aquí tenemos la hoja Excel, la he ampliado un poco para que lo veamos mejor. Estos son los datos que yo le pongo prácticamente a todas ellas. Y ahora vamos a cambiar los datos. Aquí en potencia punta hemos dicho que es 2,4. Bien. En valle 3,3. En potencia. Y ahora el consumo en periodo punta 15 kilovatios. Kilovatios hora, perdón. En llano 20 y en valle 28. Esto ha sido el consumo que ha tenido esta factura que estamos analizando. Y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Habéis visto que todo esto se ha desplazado todo y aquí hemos visto esto. A ver, lo digo muy rápidamente. Esto es lo que nos habría cobrado Iberdrola, 21, ojo, neto, el precio fijo y el variable, el precio fijo más la energía, sin impuestos, sin IVA y sin nada, sin bono social, sin nada. 21, Endesa 18 y pico, Naturgy 17 y pico, Endesa 18,13, Naturgy 17,65, Repsol 17,03 y en el mercado regulado 14,88. Pero este 14,88 corresponde a una factura de 30 días, con lo cual, como esta ha sido una factura de 29 días, aquí ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es esta operación que la voy a hacer aquí y la vamos a ver. Lo que tendría que hacer sería este 14,88 dividirlo. Lo tendría que dividir entre 30 y el resultado de todo esto lo tendría que multiplicar. Aquí le voy a poner multiplicar, bueno, aquí he puesto 14 puntos, 14,88 dividido entre 30 y esto multiplicado por 29 días. Bueno, pues el resultado de esta operación es 14,38. 14,38 euros, lógicamente. Bueno, pues vamos a recordar esto, este caso de 38. Lo vamos a recordar porque nos puede resultar útil. Lo voy a poner aquí. Aquí, veis, esta operación la pongo aquí. Y esto es lo que luego tendremos que recordar. Esto de aquí, 14,38. ¿Vale? Entonces, como resumen final, fijaos, el fijo para la energía más la energía de mi factura antes de impuestos y antes del bono social ni nada, ni del IVA, 14,91.
El fijo más la energía de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, 14,48. El fijo más la energía de los 29 días, que los 3 son 29 días que lo he hecho la operación, de mi hoja Excel, 14,38. Primera conclusión. Bueno, pues que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, si la miráis, tenéis una idea bastante aproximadísima de lo que os va a suponer vuestra factura, porque como habéis visto, vuestra factura es 19,50 y tantos y la Comisión Nacional 19,01, o sea, hay nada, 40 céntimos o menos de diferencia. Y respecto a mi hoja Excel, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en mi hoja Excel, 14,48, 14,78. Luego podéis mirarla y podéis fiaros de lo que yo expreso en esas hojas Excel. Pero si tenéis el mercado regulado, el PVPC, pues miráis aquí la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y sabéis si la factura es correcta o no. Otra cosa es que luego lo queréis comparar con el comparativo que yo hago. Y ahora, el por qué, fijaos lo que he anotado aquí, he dicho tipo contador. ¿Por qué he hecho esta anotación? Porque de 14,48 a 14,91 hay muy poca diferencia. Hay 40 y tantos céntimos. Pero puede ocurrir que como el tipo de contador que tenga este consumidor sea un contador inteligente, con lo cual toda la información que le han dado es una información bastante fidedigna. Más fidedigna, si me apuras, con poca diferencia, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque ahí hemos dicho que habíamos puesto un contador tradicional, un contador que no es inteligente. Bueno, ya veis que lo que hemos hecho ha sido un vídeo muy largo, o lo que he hecho es un vídeo muy largo, pero se trataba de ver una factura, compararla con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y con mi hoja Excel, y a ver qué pasaba. Y como veis, pues están bastante aproximadas. Ya tenéis ahí herramientas para poder, ante cualquier factura que tengáis, poder ver si está bien, si está mal, si os han cobrado mucho, si os han cobrado poco, y bueno, poder tomar decisiones. No estáis perdidos. Pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que el vídeo os haya sido útil a pesar de lo largo que ha sido, y agradecer que sigáis viendo mis vídeos y hasta la próxima vez, que seáis muy felices.